Me pareció interesante poder compartir dentro del programa El Laberinto otra producción que se viene realizando y muy bien, como es la de Fundación Desde América. Ellos tienen una serie titulada Los indígenas de la Argentina y la verdad que hay mucho trabajo allí y muy buena información. Vamos a compartir este video donde hay entrevistas, donde se cuenta la historia un poco de los principios de la invasión europea y de qué manera se iba sometiendo a los distintos pueblos indígenas de nuestro país. Esta producción, realizada por Fundación Desde Argentina, reitero, Desde América, perdón, es una idea de realización de Paulo Campano, Carlos Martínez Sarasola y de Ana María Llamazares. Y realmente disfrútenlo, vale la pena. También lo pueden ver en YouTube y es muy interesante tanto como para información general como para el tema de educación. Esta gente que trabaja por la cultura y que lamentablemente no siempre sale por las pantallas de nuestros televisores. Cuando los indígenas hablan de la tierra, la llaman la madre tierra. Cuando hablan de sus antepasados, los llaman los antiguos. Cuando hablan de los animales y las plantas, los llaman sus hermanos. Para ellos, la tierra, los antiguos, los animales y las plantas son la fuente de su sabiduría. Honrarlos es su forma de afrontar los avatares del presente y las esperanzas del futuro. Indígenas de la Argentina. Un viaje por el arte y la cultura de los pueblos originarios. Los primeros hombres entraron a América hace unos 30.000 años. Llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering y tal vez también desde Europa. Utilizando las costas y los corredores entre los hielos, fueron poblando todo el continente. Unos 13.000 años atrás, los primeros grupos de cazadores llegaron hasta lo que hoy es el territorio argentino, entonces teñido por el frío, con regiones inundadas y grandes animales hoy desaparecidos. A través del tiempo se fueron desarrollando distintos modos de vida: la caza y la recolección en las llanuras, la adaptación al ambiente marino en los canales fueguinos, la horticultura en el nordeste, la agricultura y el pastoreo en el noroeste. Estos modos de vida originarios estaban vinculados a su vez con las grandes regiones culturales de Sudamérica. El noroeste con los Andes centrales. El litoral, la Mesopotamia y parte de la región chaqueña tuvieron importantes influencias de la selva tropical. Las llanuras estuvieron pobladas por cazadores que tenían características comunes con otros grupos del continente.
Pero una serie de hechos extraordinarios anunciaron la llegada de los hombres blancos que venían del otro lado del mundo. Advirtieron así lo funesto del tiempo por venir. Hasta que un día, el sol se detuvo. Estaba sobre la arena casi desnudo y cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. Mostró gran extrañeza al vernos y, levantando el dedo, quería decir sin duda que nos creía descendidos del cielo. Así describió el primer encuentro con los patagones en 1520 Antonio Pigafetta, cronista de la expedición Magallanes. El primer contacto con el español fue bueno, porque los primeros hermanos de acá de la zona pampeana, los querandíes que se acercaron a ellos, lo hicieron en buenos términos, les ofrecieron comida, les acercaron todo lo necesario para cubrir aquellas cosas que no tenían esta gente que había navegado tanto. Los hombres blancos ingresaron en el actual territorio argentino por 3 vías diferentes. Por el este, desde el Atlántico, haciendo base en Asunción del Paraguay, se extendieron luego por el litoral. Por el norte, desde el Perú, la corriente conquistadora se instaló en el noroeste, estableciendo un puente con los Andes centrales. Por el oeste, desde Chile, se inició la conquista y colonización de Cuyo. Lamentablemente, después de un tiempo de buenos tratos, de un respeto recíproco, pareciera que esta gente, que no era quizás de la mejor calidad humana la que llegó a nosotros, abusó un poco de nuestros hermanos, abusó de la confianza que se les había dado y empezaron a ordenar, empezaron a mandar como si fuera una obligación de nuestra gente el tener que atenderlos y servirles cosas. Y bueno, esto llevó a una cuestión de rispidez que terminó en una guerra. En poco más de medio siglo, los españoles iniciaron el proceso de ocupación del nuevo territorio, asentados en una veintena de poblados en el litoral y en el noroeste. Pasado el primer momento de sorpresa, comenzó la resistencia. Se había derrumbado la falsa creencia. Esos blancos barbados con palos que escupían fuego y venados tan altos como los techos ya habían demostrado que no eran los dioses que regresaban. En diversos lugares del territorio se produjeron enfrentamientos entre indígenas y españoles. La resistencia tuvo puntos de mayor intensidad. En el noroeste fue particularmente violenta para ambos bandos. Diaguitas y omahuacas fueron las etnias que sostuvieron la mayor oposición. En las sierras centrales se encontraron con los comechingones, los guerreros de la luna, que combatían de noche para obtener sus favores. El Chaco se convirtió en un obstáculo insuperable. Por un lado, los chiriguanos, los hombres tigre que dominaban el secreto de la guerra, se hicieron irreductibles. Más al interior, los guaycurúes resistieron con fiereza, manteniendo libre el territorio. En el sur del litoral y la Mesopotamia, los guaraníes rechazaron los primeros desembarcos españoles. Y finalmente, en la zona pampeana, los querandíes también entraron en guerra después de los primeros contactos. Los conquistadores, una vez superada la resistencia, reorganizaron los territorios ocupados a través de la creación de ciudades, la instauración del trabajo forzado y la imposición de la evangelización. Durante la segunda mitad del siglo XVI los españoles implementaron la política de reducciones,
que básicamente consistía en reunir a los indígenas que habían sobrevivido a las grandes epidemias, a las guerras que estuvieron asociadas a la conquista o que no habían huido de los pueblos, y concentrarlos en asentamientos nuevos, estas reducciones, donde podían ser fácilmente controlados como mano de obra y donde se los podía evangelizar más fácilmente, es decir, donde la Iglesia podía cumplir más fácilmente su responsabilidad de evangelizar estos pueblos. Muchos de los pueblos actuales de la quebrada de Humahuaca tienen su origen en estos pueblos de reducciones, ¿no? Probablemente es el caso de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca o Uquía, por ejemplo. Y muchas de las iglesias tradicionales, de las iglesias más bellas que vemos en la quebrada de Humahuaca, son en realidad remodelaciones de lo que originalmente eran estos templos en los pueblos de reducción. El sistema sin parangón es el reduccional jesuítico guaraní. La reducción de los guaraníes fue en cierta manera el tomar uno de los dioses menores de los guaraníes, que era Tupá, convertirlo en dios único y verdadero, y también en plantear el cambio de las varias almas guaraníes por una sola alma buena y mala, dividida en dos, una parte buena y otra mala, y en tomar a Tupá como dios único. Evidentemente están haciendo un genocidio mayor que aquel realizado por los conquistadores. De cualquier manera, cuando llegaron los jesuitas, los guaraníes estaban ante tres frentes: la encomienda hispana, la plantación portuguesa, un monte en proceso de depredación, donde eran cazados como esclavos, y aparece una nueva posibilidad: la misión. Las distintas regiones fueron así reacomodándose a la nueva realidad que se transformaba día a día, dando lugar a procesos singulares. La introducción del caballo, por ejemplo, fue un momento clave para los guerreros tehuelches. Hay una relación muy estrecha entre los territorios libres indígenas, que son aquellos territorios que por más de 300 años, tanto en Pampa, Patagonia y las llanuras del Chaco, se mantuvieron en poder de los indígenas, y la aparición del caballo, que llega con los primeros conquistadores españoles. Dentro de este mundo el caballo jugó un rol fundamental. Cuando Pedro de Mendoza dejó esos animales que después se volvieron cimarrones, eso generó en la Pampa un cambio terrible en cuanto a lo social y a lo económico y a lo político. El caballo nosotros lo hicimos nuestro, no se lo domaba como hacía el gaucho a los golpes, sino que desde chiquitito se lo llevaba al río, se lo acariciaba, se le sacaba las cosquillas. Entonces el caballo aprendía y vivía a nuestra manera. Una de las más funestas consecuencias de la conquista fue la conmoción sufrida en el mundo indígena por la pérdida de la tierra. Para el indio, la tierra es algo más que su hogar o la mera posibilidad de subsistencia. Cuando los indios hablan de la tierra que cedieron, no se refieren solo a la pérdida de millones de hectáreas. Ellos creen que esa tierra sostenía un universo lleno de vida, que ellos conocieron, valoraron y amaron. Como dicen los mapuches, toda la tierra es una sola alma, y todos somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas. Cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo.